Bien, y estábamos en el último punto, que era que hay que hacer un back del universo en donde transcurre mi historia. Que el back del universo es qué ocurrió antes de que ese universo empiece, de que yo le planteé. ¿Cuál es el antes del universo planteado, ¿no? Porque también ese mismo back me va a llevar un back. El impacto que va a tener ese back es sobre la vida concreta de las tres dimensiones de nuestros personajes. Por eso es tan importante saber qué pasó antes de que comience un universo. Porque eso impacta directamente en el antes de nuestros personajes. Eso se llama backstory en todo caso, ¿no? ¿Cómo se presenta esto? No se escribe en prosa. Digamos, la industria no pide que uno desarrolle como si fuera un cuento. No pide por eso dijimos hoy al principio que no es un tratamiento, no es una sinopsis larga, no es una motivación, ¿no? El universo es el universo. ¿Qué es lo que se hace? No se escribe en prosa, sino que se enumera. Se enumera. Así es como se presenta como documentación. Por ejemplo, el ítem que tenga que ver con el lugar. Se dice, mi historia sucede en un valle humilde de casas bajas. Sus habitantes son en su mayoría trabajadores temporarios no profesionales. Este material con el que yo estoy utilizando de borrador y de ayuda de memoria van a tener, por supuesto, en el aula virtual. ¿Cómo son esa gente? ¿Cómo se llevan entre sí esos vecinos? ¿Son solidarios entre sí? ¿No lo son? ¿Son de familias numerosas, adolescentes, padres? ¿De qué se trata? ¿Cómo se componen esas familias? ¿Cómo son las calles de ese barrio? ¿Son de tierra? ¿Tienen cloaca? ¿Tienen tendido luz? Etcétera, etcétera. Los personajes. ¿Cómo es mi protagonista? ¿Cómo es mi protagonista y mi coprotagonista? Mi protagonista es un chagarín, digo yo, como ejemplo cito, semi-analfabeto, que trabajó desde niño, y su esposa, ama de casa, también semi-analfabeta y modista, etcétera, 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 etcétera. De lugar, ítem de lugar, ítem de personaje. Ítem de tiempo. Estos son los ítems que nos pide la industria. ¿Dónde transcurre? ¿En qué tiempo transcurre? Transcurre en la década de 2020, en plena crisis pandémica, desocupación y etcétera. Eso es lo que pide la industria. No hay que escribir en prosa, sino que hay que enumerar, ¿no? Tiempo, lugar, personaje. Concluyendo, queridos alumnos, toda historia ocurre en un espacio y un tiempo singular. Cada historia que nosotros escribimos, consciente o inconscientemente, sucede en un tiempo y un lugar. Conviene que eso sea absolutamente consciente, porque la construcción